¿Alguna vez sentiste que tu fe, en vez de darte vida, estímulo y esperanza, te hace sentir inadecuado, avergonzado, culpable y además te exige dinero? Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy la terapeuta Marta Polo Koller y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el abuso espiritual, cómo reconocerlo y cómo librarse definitivamente de él. Veremos que, aunque pudiera encontrarse en cualquier expresión religiosa, el abuso espiritual parece campear preferentemente en ambientes fundamentalistas y legalistas. Pero antes te invitamos a que encuentres, descargues y escuches semanalmente Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Nos encontrarás en YouTube, Spotify, Apple o donde quiera que descargues tus podcasts. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y nos ayudes a dar a conocer nuestro trabajo. Así permites a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie menciona en círculos religiosos: el abuso espiritual. Y no es solo el de un líder gritándole desde el púlpito acerca del pecado, la condenación. Es mucho más sutil. Es cuando alguien usa su posición espiritual para controlar tu vida, tus decisiones, incluso tu propia identidad. ¿Te dijeron que cuestionar es pecado? ¿Que si te vas te condenas? ¿Que la bendición de Dios depende de cuánto dinero das? Eso no es fe. Eso es manipulación. Y lo peor, deja heridas profundas como ansiedad, culpa y miedo. Hoy nos encontramos un artículo en el portal Psychology Today sobre cómo reconocer y zafarse de una vez por todas del abuso espiritual, y queremos conversar sobre este tema con Marta Polo Koller, docente del Seminario Bíblico Hispano y terapeuta con décadas de experiencia en la atención y cuidado pastoral. Marta, siempre es un placer venir hasta el seminario y compartir contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerson, y muy contenta de poder estar aquí platicando y tomando este tema tan importante que es el abuso espiritual. Pero esto no nos pasa en las iglesias donde nosotros vamos, ¿verdad? Bueno, ya te puse en problemas. Déjame decir que evitamos esas iglesias. Evitamos esas iglesias. Y también advertimos a otras personas que están en ese ambiente, en esas iglesias que llamamos iglesias tóxicas, pero que las hay. Las hay. Y Marta, justamente el abuso espiritual no pasa tan solo en sectas raras. Puede ocurrir en iglesias comunes, grupos religiosos, hasta comunidades espirituales modernas. Y hoy vamos a desenmascarar algunas de esas dinámicas, entender esas señales y sobre todo hablar de cómo sanarnos del abuso espiritual. En primer lugar, hablemos de cómo se define y cómo se manifiesta comúnmente ese abuso espiritual. El abuso espiritual tenemos de manera general, pensar que solamente se da dentro del marco de una relación religiosa, sea una iglesia, sea un pequeño grupo, y aún sea entre familia, donde alguien se presenta a sí misma como la persona que tiene toda la posibilidad de entender el camino de Dios para uno. ¿Qué te dice Dios para vivir la vida? Es una especie de mediador. Es una especie de como mediador. Como un chamán. O sea, yo voy a las potestades superiores a través de esta persona y él se presenta, o ella se presenta como exclusivamente el medio para llegar a lo divino. Y eso influye en las personas. Y entonces todo lo que este líder hace, y puede ser no tan solo un líder, puede ser un grupo de líderes que imponen a las personas su manera de pensar, su manera de interpretar la Biblia, su manera de entender quién es Dios. Pero cuando hablamos de la iglesia, tenemos que recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de esa iglesia es el Señor. Yeah. Por supuesto, los pastores han sido delegados por el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, a que cuiden del rebaño, no a que maltraten al rebaño. Entonces, si yo pudiera de una manera coloquial definir el abuso espiritual, podría decir son esos pastores que golpean a las ovejas de una manera legalista a través de la Biblia, pero también de una manera muy concreta, evitando que conozcan la verdad. Mostrándoles y diciéndoles que no pueden, por ejemplo, pensar por sí mismos, ¿no? Y eso que mencionabas en la introducción, cuando nosotros pensamos y hablamos de iglesias que son fundamentalistas, quiere decir que son iglesias que tienen sus doctrinas muy bien determinadas
Y cada persona que pertenece a una iglesia debe de creer y pensar y aceptar lo que la doctrina de esa iglesia enseña. Ya. Eso lo hace que la persona se haga inútil, porque entonces le evitan pensar por sí misma y buscar esa relación con Dios, porque Dios se manifiesta de una manera personal a todos los creyentes, obviamente a través de la Escritura. Pero cuando nosotros exponemos una doctrina como, no tienes que pensar, tienes que creer esto, automáticamente cuando no le damos la libertad a la persona de que el Espíritu trabaje, tanto en su corazón como en su entendimiento, como en su voluntad, estamos realmente hablando de un abuso. Así que pudiéramos sumarizarlo de alguna manera pensando en primer lugar en este carácter de un líder que se presenta como el artífice de lo divino, ¿verdad? Como el mediador, el que puede hacerte a ti, persona común, llegar hasta lo divino. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, incluso en iglesias que a lo mejor no son sectas extremas, sería, bueno, si hay una serie de doctrinas muy claramente definidas que te impiden que las cuestiones, que les preguntes, que las investigues, que las pongas en tela de juicio. Si se te prohíbe eso, si se te prohíbe pensar acerca de estas cosas, esa es una señal de abuso espiritual. Y últimamente también el tema del legalismo, imponer prácticas que a lo mejor son buenas, pero que si no se dan, entonces quedas descalificado o tienes un estatus menor. Una cosa que no has mencionado, Marta, que yo estaba pensando que le ibas a mencionar, es el tema financiero, porque muchas de estas enseñanzas no vienen de gratis, vienen con asumir que hay que apoyar significativamente de manera financiera al líder o al grupo o a la comunidad, ¿verdad? Donde muchas veces este abuso espiritual se da. O eso no sería abuso espiritual. Sí, eso ya sería abuso económico. Es abuso, abuso económico y abuso espiritual. Pero mira, lo que sucede aquí realmente de fondo, pensamos que estamos en la mejor iglesia posible. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor que nos dirige y nos dice qué hacer, nos enseña, se interpreta por nosotros las escrituras, o sea, nos enseña el dogma de la iglesia, de la denominación. Y entonces ya nos sentimos cómodos porque no tenemos que pensar, o sea, no tenemos que ejercer nuestro pensamiento crítico. Y de cierta manera no nos estamos dando cuenta que eso nos está haciendo, o sea, nos está lisiando, nos está realmente manteniendo en una situación de parálisis porque todo lo hace él o ella o el grupo de líderes. Y tenemos entonces la idea, porque como no pensamos, que confundimos los dones con el carácter. Entonces, déjame confundimos los dones con el carácter. A ver, déjame explicarte. Alguien puede tener habilidades naturales, por ejemplo, ser muy buen, o sea, exponente, orador, dinámico, puede tener también un carisma natural. Cae bien. Sí. También puede tener una situación de que es muy relacional con la gente, ¿no? Eso podríamos nosotros decir que son habilidades o características de la personalidad o del carácter de la persona. Pero además, los talentos espirituales que el Señor nos da es que a veces pensamos que tenemos el talento de ser llamados a ser pastores, de ser llamados a ser líderes. Simplemente porque tenemos esos atributos. Porque tenemos esos atributos. Porque me acabas de describir a mí perfectamente, Marta, con todas esas cosas. O sea, pero eso no significa que estoy listo para ser pastor. Lo que no vemos es el carácter de la persona, ¿no? Ya. Y en estos casos tenemos. Y cuando hablamos de carácter, ¿de qué estamos hablando? Porque yo hubiera pensado que el ser una persona relacional, el ser una persona hábil con las palabras, ¿verdad? Dicharachera, que habla mucho, conversacional, esas descripciones que nos has dado, tan atractivas y tan positivas, pues serían trazos del carácter, pero tú dices, bueno, no. Hay otro elemento del carácter. Cuando hablas de carácter, entonces, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de dos cosas muy importantes. Primera, cuando hablamos de los dones espirituales, es una cosa, pero al mismo tiempo el fruto del Espíritu es otra cosa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, particularmente 5, ¿no? Nos describe el fruto espiritual de la persona. Pero eso tiene que ir acompañado también con un carácter sano de la persona.
O sea, porque empieza a decir las características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Ya. Pero el fruto del Espíritu va muy acompañado cuando una persona cree ser llamada a pastorear una iglesia, a dirigir una iglesia, entender si lo estoy haciendo porque me va a dar una plataforma para entonces que mis habilidades y mis dones florezcan, sin tener realmente el carácter. Ahora lo entiendo. El carácter. O sea, ¿por lo qué? Interno. Lo interno. Ajá. Muchas veces, o sea, sobre todo en nuestra comunidad latina, y voy a hablar particularmente de nuestra comunidad latina en los Estados Unidos, y la iglesia que llamamos evangélica, que es muy diferente al término evangelical que se usa en inglés, ¿no? Nosotros decimos evangélico, queremos decir, no somos parte de otros grupos como la Iglesia Católica, ¿no? Eso es lo que queremos decir nosotros. Básicamente. Básicamente. Entonces, quiero ser pastor, ¿verdad? Porque es agradable. O sea, tengo las destrezas, ¿no? Creo que tengo los dones. Yep. Pero lo hago, ¿verdad? Porque eso me va a dar a mí la plataforma para sanar internamente. O sea, internamente, o sea, cuando era niño, cuando sufría abuso, había bullying. Me sentía desamado. Me sentía desamado. Yeah. En el trabajo que desarrollo es lo odio, ¿verdad? Nada más. El único espacio que tengo donde yo puedo ejercer autoridad, donde yo puedo sentir, ¿verdad?, que estos dones y talentos que creo que tengo pueden florecer, entonces lo ejerzo en ese lugar, y entonces me vuelvo tirano con las personas. Si es tan claro el poder entender la manifestación de este abuso, como la hemos descrito, y si es tan claro poder entender que hay en el abusador, ¿verdad? En España le llamamos abusones. Creo que en México, en Centroamérica son gandallas, ¿no? Gandallas, ¿verdad? Si puedo entender que esta persona que es un abusador realmente tiene este exterior de capacidad que lo hace atractivo, pero su interior, su carácter, sobre todo ese fruto que la Biblia nos dice que hay que tener, no está. Pudiéramos detectar el abuso emocional inmediatamente, y sin embargo nos cuesta mucho detectarlo. Es más, nos encanta tener líderes que sean como los que tú has descrito. Yo no me imagino a nadie resistiéndose a una persona que cae bien, que es agradable, que sabe explicar las cosas, que tiene todas estas habilidades externas que al final redundan en crear un buen ambiente, ¿verdad?, en el entusiasmo. ¿Por qué es tan difícil entonces detectar el abuso espiritual? Porque hay tantos millones de personas que están siendo abusadas espiritualmente y están aparentemente felices y contentas donde están y no se mueven de ahí. En primer lugar, puede ser que no tengan el discernimiento o tengan un pensamiento crítico donde realmente se cuestionen por qué esta persona, este líder o este grupo de líderes enseña lo que enseña. ¿Por qué tengo que ajustarme a los estándares o a las reglas que me imponen? ¿Por qué tengo que comportarme y aún vestirme, ¿verdad?, de tal manera? ¿Por qué? Porque me es cómodo, porque me dan todo hecho. Y sobre todo cuando se habla el elemento teológico, el elemento de que pocos tienen acceso a Dios. Y eso es una trampa terrible, ¿no? Cuando le pueden decir al pastor, el pastor ore, ¿verdad?, porque Dios lo escucha a usted más. Yeah. ¿Qué estamos diciendo? Qué halago tan grande, ¿no? Acepto, o sea, la persona está implícitamente diciendo acepto que usted tiene más cercanía con Dios, y por lo tanto, aunque vea que se equivoque, yo pienso, ¿verdad?, que Dios lo está respaldando. Entonces es algo muy peligroso, porque cuando nosotros vemos a nuestro líder como enviado de Dios, capacitado por Dios, dándole esa oportunidad, empezamos aún a justificar los errores que podemos ver. Pues hablemos un poquito más de eso, Marta, porque hemos descrito muy someramente, en términos muy generales, a este posible gandalla espiritual, abusón espiritual, la persona que abusa. Pero ahora estás describiendo un poquito también la condición emocional del que es o de la que es abusada en un ambiente espiritual. El trauma emocional, el trauma psicológico, ¿facilita en una persona el ser abusada espiritualmente?
Sí, porque no ha lidiado, no ha trabajado, no se ha dado cuenta de que hay elementos que necesitan ser sanados en ella o en él. Y entonces se ve reflejado, ve alivio en la manera en que está siendo conducido. Ya. Yo estaba pensando en el versículo, no recuerdo ahora qué carta de Pablo es, vergonzosamente no lo recuerdo, pero Pablo está argumentando acerca de estos engañadores, estos abusadores espirituales, y los describe en términos muy radicales, muy tajantes. Y una de las cosas que dice, que estos se llevan y atraen a las mujeres, y le llaman mujercitas, mujercillas, ¿verdad? Así se traduce en español, cargadas de pecado. Y yo siempre me pregunté acerca de eso. ¿No será esta idea de cargada de pecado, no tanto el pecado de ellas, pero este sentimiento de culpa, este sentimiento de ser inadecuado, este sentimiento de vergüenza, que muchas veces acompaña el trauma emocional? Ujú. Si esta propensión de estas personas que de alguna manera han experimentado el trauma emocional, ahora son candidatas ideales para que estos gandallas, abusones, ¿verdad?, las hagan víctimas. Mira, lo que acabas de decir es muy, muy, muy interesante y también muy real. Cuando hay situaciones muy adversas en la vida de las personas que forman parte de la iglesia, o de un grupo religioso y tienen experiencias traumáticas de niños, de jóvenes, de adultos, y alguien se acerca con una aparente aceptación total. Porque fíjate, es muy interesante cómo sucede que el abuso espiritual lo podemos tolerar cuando una persona, como la que acabamos de escribir al principio, una persona que también ha sufrido trauma, que tiene las habilidades, que tiene el espacio y empieza a liderar una iglesia, obviamente va a buscar personas que lo idolatren, personas, ¿verdad?, que lo pongan en un pedestal. ¿Por qué? Porque eso le va a dar valor. Las personas que generalmente son abusadas son aquellas que han confiado en sus pastores y tal vez les cuentan alguna experiencia muy difícil de la vida. Y esos pastores les hacen pensar o creer, ¿verdad?, que ellos las entienden, las aman, las aceptan, así como Dios las ama y las acepta. Y ellas son candidatas a este tipo de abuso, ¿verdad? Yeah. Porque mi pastor ahora conoce la parte más vergonzosa que a través de varios años, o tal vez, ¿verdad?, desde la niñez he escondido porque no quiero que nadie sepa, pero ahora él lo sabe. Pero él, al mismo tiempo que me abusa, me absuelve. Hay una gratificación inmediata ahí. Algo pasa que es gratificante. Y esa es parte realmente del gran problema y del gran pecado de estas personas, porque eso es una tremenda falta, abusar de las ovejas, realmente golpearlas, usando su propio sentimiento vulnerable que tiene la persona en favor mío. Pero por otro lado, Marta, todo esto pudiera ser tan sutil, ¿verdad? Porque la premisa de la guía pastoral viene, incluso en el Evangelio encontramos ecos de eso, viene con este acercamiento comunitario, donde incluso el mismo Santiago nos dice: confiénsense sus ofensas unos a otros, ¿verdad? Habrá sanidad entre ustedes, ¿verdad? Oren los unos por los otros. O sea, se nos invita, por un lado, a esta vulnerabilidad de la intimidad, que la intimidad siempre conlleva vulnerabilidad. Si yo te cuento mis cosas, me hago vulnerable, ¿verdad? Y cuanto más intimidad, más vulnerabilidad. Parece que el Evangelio nos invita a eso dentro de la comunidad de fe, pero al mismo tiempo tú me estás diciendo: sí, pero esta es la gran oportunidad y la gran puerta para el abuso emocional. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria? ¿Cuándo es esta comunidad sanadora de gente que íntimamente comparte la realidad de su vida y es saludable y salimos adelante? Y cuando se convierte en una cuestión donde ese mismo compartir con la persona equivocada de pronto me pone en una situación de tremendo abuso espiritual. Una de las cosas importantísimas, como te mencionaba al principio, es que el pastor tiene que tener un carácter íntegro. O sea, no me refiero a perfecto, porque obviamente no lo existe, pero que su enseñanza esté reflejada en su vivir. Es muy difícil, nosotros poder cuestionar las motivaciones que tenga un líder religioso.
pero sí podemos ver sus hechos, sí podemos ver esos rasgos de narcisismo que tal vez pueda haber en él, de inseguridades, en el cual es la plataforma del ministerio les da un espacio para ejercer el poder que desean tener. Y siempre va a ser en detrimento de las personas más vulnerables. Una persona que entiende y sabe y empieza a discernir y a ver que las enseñanzas no son... O sea, que la iglesia ha perdido la cabeza. Acuérdate, la cabeza es el cuerpo de Cristo. Yeah. Y de repente lo que se predica Cristo no está. Pues o sea, ¿para qué me quedo? Yeah. O sea, me voy. Y también advierto a los que están ahí. El problema es que tal vez las personas más vulnerables y que han sido más abusadas, les va a costar trabajo entender. No lo van a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de donde yo quiero pertenecer. Yeah. Hay una dependencia. Malsana, una codependencia. O sea, no tiene sentido mi vida si no estoy aquí y no recibo el estímulo de esta persona que me conoce bien. Y hay algo paliativo, aunque sea malsano. Hay alguna gratificación tóxica. Sí. Porque hay gratificaciones tóxicas. Claro. Y entonces eso es lo que sucede realmente. En el Evangelio encontramos alguna manera de protegernos de todo esto. Yo estoy recordando ahora algunas de las más poderosas diatribas de Pablo contra los engañadores, ¿verdad? Y los abusadores. Sí. Y hemos mencionado a Santiago también. El Señor Jesucristo también confrontaba el abuso de los religiosos. Quizás no confrontaba otra cosa, pero siempre lo encontramos en tensión con estos gandallas espirituales. Sí, mira que si había un pueblo más religioso, pues era religioso, que se hacían una religión, es el pueblo judío, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo nos cuenta los evangelios, ¿no? Cuando empieza su ministerio de enseñanza, dice que vio a las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor. No dice que vean como ovejas que no van al templo a hacer sus sacrificios, a presentar sus ofrendas ni nada, ¿no? O como ovejas que, o sea, seguramente los hombres iban a la sinagoga y todo. Se nos está diciendo, y el señalamiento del Señor Jesucristo es contra los fariseos, ¿no? Que dicen, imponen cargas, ¿no?, pesadas sobre los hombros de los hombres, las cuales ustedes no son capaces ni siquiera, ¿verdad?, de levantarlas con un dedo. O sea, es una confrontación directa, ¿no? Y también, ¿verdad?, viene a mi mente, por ejemplo, la tercera carta de Juan, que es pequeñita, ¿no? Pero fíjate que la tercera carta de Juan habla de un famoso Diótrefes, que era terrible. Que les decía exactamente cómo pensar, a quién recibir, con quién relacionarse. Mangoneaba como quería. Pero fíjate que en medio de esa iglesia también menciona a otras dos personas que son fabulosos, Gayo y Demetrio, ¿no? Le da las gracias a Gayo, ¿verdad? Lo pone como ejemplo, y luego habla de Diótrefes ahí en la mitad, y luego empieza a hablar de Demetrio, que también es un ejemplo. O sea que sí existen buenos líderes. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan es, sí hay buenos líderes. Presten atención, vean el carácter, vean, ¿verdad?, su testimonio, vean su generosidad, porque miren, los buenos líderes, o sea, religiosos, son generosos. Son generosos con su tiempo, son generosos, ¿verdad? Son accesibles, son serviciales. Son serviciales. Están dispuestos, se sacrifican. Es como decía el Señor Jesucristo, no esperes que, ¿verdad?, en la parábola que vengan, ¿verdad?, y busque los primeros lugares, ¿verdad?, sino que espera que te inviten, que te inviten, ¿no? Y no que vengan y que te digan, amigo, pues ese lugar no es tuyo. Porque ahí se va a sentar alguien más importante que tú. Me ha pasado que me he tenido que mover de algunos lugares. Sí. Entonces, sí hay forma de poder nosotros detectar, ¿no? El problema con las personas que a veces sufren de abuso, y eso es parte, ¿no?, de la vida, cuando los padres están muy preocupados porque los hijos de repente se enfocan mucho en un grupo y empiezan a hacer todo lo que el líder les dice. Están preocupados. Claro. Y cuando hablan con ellos no los escuchan. Ya. De hecho, uno de los trazos que no hemos mencionado, que se da en todas formas de abuso emocional y también en el espiritual, que es el aislarte,
¿verdad? Y tú lo decías al principio, el no leas, el no, pero también aislarte físicamente de aquellos a tu alrededor que podrían ayudarte a abrir los ojos, ¿no? Así que hay ese sentido también de, bueno, ya con tu familia no tanto, ¿verdad? Es con nosotros, ¿verdad? Pero ahora aquí si pudiéramos, ¿verdad?, reflexionar de una manera positiva en todo esto, hay forma de salir. Yeah. Y el mensaje para las personas que nos estén escuchando y posiblemente estén en una iglesia tóxica o siendo víctimas de algún tipo de abuso espiritual por parte del pastor o líder de célula o líder de estudio bíblico o tal vez, ¿verdad?, plantador de iglesias. Fíjate que los plantadores de iglesias, ¿verdad?, tienen mucha autoridad porque ellos empezaron la iglesia. Así es. Uh-huh. Pero cuando Dios nos ha dado esa capacidad de discernir, ¿no? Entonces decir, bueno, espérate, no, esto no funciona bien, ¿no? Ir y hablar, ¿no? Decir, mira, yo no estoy de acuerdo. Y puede uno, obviamente, también entender que la palabra de Dios no solamente me la tienen que predicar, yo la tengo que estudiar. Tengo que saber la escritura, porque ¿con qué fundamento yo puedo de alguna manera confrontar? Y si no lo puedo confrontar, me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque la escritura me dice otra cosa. Así es. Así que también aquí es un aviso para aquellas personas que están en esta situación. Por favor, infórmese, lea la escritura, vea el ejemplo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y quizás, Marta, deberíamos hablar en alguna otra ocasión del salir, porque es difícil salir. Y he conocido personas que han salido, pero decidieron todavía tener un vínculo emocional, de tal manera que sus vidas están paralizadas y jamás volverán a un ambiente religioso, por lo menos, o buscarán la sanidad espiritual. Están tan desengañados y tan heridos, ¿verdad?, de esta persona que se quedan como neutralizadas para la búsqueda de la verdad y la búsqueda del evangelio como lo entendemos. Una de las cosas que podemos hacer en el día de hoy es invitar a las personas que se sienten en esa circunstancia a que busquen la verdad, primeramente en la palabra del Señor, pero también que se asesoren bien de personas que son dignas de confianza, líderes espirituales que han probado a través del ejercicio de su ministerio, que tienen carácter, que tienen palabra, que son personas que sirven y sobre todo que podemos, que imitan al Señor Jesús y viven sus enseñanzas. Pues queremos invitarte a que explores más de este abuso espiritual y si has detectado alguna de estas señales que hemos mencionado, busca ayuda. Y como te invitaba Marta, rompe ese ciclo de dependencia malsana. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo, descárgalo y escúchalo cada semana. Puedes encontrar Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify y Apple. Así también tendrás acceso a los enlaces y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestro archivo otros temas que pudieran interesarte. También te animamos de todo corazón a que compartas Entre Amigos con Gerson García en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para ti, Marta, por ayudarnos en el día de hoy a entender todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima, Gerson. Marta Polo Kohler es terapeuta y docente del Seminario Bíblico Hispano de la ciudad de Chicago. Y bueno, tu amigo Gerson García se despide también de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.